El año 2017 contabilizó 14.389 homicidios en todo el país, según el reporte oficial que ofreciera el entonces ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. Una de esas muertes violentas del año 2017 correspondió al joven estudiante de Derecho de la Universidad Santa María Núcleo Oriente, José Alberto Arreaza Hernández, de 21 años, a manos de un grupo de amigos. 3 años después de ese crimen registrado en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, la justicia no ha llegado del todo, pues el autor material del hecho aún sigue prófugo de la justicia, aunque 3 de los responsables fueron condenados a prisión. Esta noche presentaremos los detalles de este crimen que enlutó a una familia y al gremio estudiantil, quienes hoy en día todavía siguen luchando por la resolución del caso. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. La madrugada del 21 de octubre del año 2017, José Alberto Arreaza Hernández, de 21 años, un joven estudiante del 4º año de Derecho en la Universidad Santa María Núcleo Oriente, fue asesinado por uno de sus amigos cuando estaban reunidos en una vivienda minutos después de haber salido de una discoteca ubicada en Puerto Ordaz, Estado Bolívar. En la madrugada del viernes para sábado 21 de octubre de 2017, José Alberto Arreaza, un joven estudiante de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello de Guayana, de 20 años de edad, fue asesinado por una persona que era supuestamente su amigo, y esto ocurre producto de una discusión que tienen en una discoteca que se denomina Lagars en la ciudad de Puerto Ordaz. De una cosa de discusión lo montan en un carro, se lo llevan a una casa, la casa de este ciudadano, con material, y allí lo ejecuta efectuándole un disparo de arriba hacia abajo de forma frontal. Y la parte más cruel de esta historia es que sus amigos, quienes supuestamente eran sus amigos, luego de causarle la muerte, pues lo cargan, lo montan en un carro y lo sueltan o lo arrojan, perdón, en lo que se conoce como el botadero de basura de el cementerio de Puerto Ordaz, del cementerio Jardines del Orinoco, y empiezan a desaparecer evidencias, a ocultar la verdad, y nos correspondió luego a quienes representábamos a las víctimas luchar para vencer una serie de obstáculos para lograr la imposición de la justicia, que al final a medias se logró después de 3 años y 4 meses. José Alberto se había molestado con su amigo Lisandro porque estaba faltándole el respeto a una muchacha que conocieron dentro del local nocturno. Incluso tuvieron un conflicto que no pasó a mayores, pero que dejó bastante alterado a su amigo. De acuerdo a la investigación realizada por funcionarios policiales, los 4 jóvenes salieron de la discoteca, se montaron en la camioneta y se fueron del lugar para una vivienda de la urbanización Yarayara 1 de Puerto Ordaz. La discusión y la causa de este suceso fue que el autor material del hecho, hoy evadido prófugo de la justicia, pues, se obsesionó con una joven que estaba en el lugar. Y esta joven le dice a la víctima: oye, ayúdame, tu amigo está obsesionado, está intenso, por favor, quítamelo de encima. José Alberto, creyendo que era el remedio, la solución, pues más bien fue la enfermedad, pues la distrajo, y eso hizo que este joven entrara en cólera, que se molestara y que no se lo perdonara. Obviamente esta persona, además, por las actitudes que asumió y por lo que se sabe de él, pues estaba bajo los efectos del alcohol, y eso muy probablemente pues hizo que desencadenara en él pues toda la resolución criminal que llevó después en la ejecución del hecho. La mañana de ese sábado 21 de octubre, el mejor amigo de José Alberto, Rommel Maruf, comenzó a llamarlo porque le parecía extraño que no había llegado a su casa después de disfrutar en la discoteca. Mira, o sea, estábamos saliendo de un parcial, de un examen. Él me dice que, bueno, quiere ir para la discoteca y tal. Le dije que yo no tenía muchas ganas.
Lo dejé en su casa en ese momento, lo dejé tipo 4:30, 5 de la tarde, no recuerdo bien. Y de ahí, bueno, nada, ya no, lo dejé ahí, me fui a mi casa. Al día siguiente veo que hay como esas notificaciones que te llegan en el teléfono como llamadas perdidas, pero que al final no te aparece el número. Normal, no le seguí mi día. En la tarde lo llamo para que vaya a comer a la casa, compartamos con mi papá, mi mamá y eso, y no me atiende. Yo dije, bueno, nada, seguramente está dormido, llegó muy tarde, etcétera, etcétera. Al otro día sí lo vuelvo a llamar y tampoco me contesta. Digo, bueno, voy a su casa a ver qué tal. Voy y no estaba ahí. Y yo digo, bueno, llamo a estos chamos, le digo, llamo a Alberto, que era el número de quien tenía en realidad. Le digo, mira, y José y Brom, me dice, no, nosotros lo dejamos en su casa. Ah, ok. Seguimos buscando, llamo a otros amigos más y eso. Emprendimos una búsqueda de esas que hacen unos niños de comiquita buscando hospitales y eso. Evidentemente no era normal, y menos en este país, pues es un estado de alarma más o menos cuando sucede algo así. Empezamos a buscar, pero no conseguimos indicio de nada. O sea, eran ya las 8 de la noche, habíamos recorrido comandos, hospitales, funerarias, etcétera, etcétera, incluso los alrededores de su vivienda y nada. Ese sábado, cuando José Alberto no aparecía, Rommel comenzó a llamar a los jóvenes para preguntarles por él y le dijeron que lo había dejado en su casa. Pero las versiones comenzaron a cambiar y se activaron las alarmas. En ese momento me llama, yo la verdad no había hablado con él en ningún momento, no lo conocía en persona, o sea, simplemente lo conocía de vista, de lejos. Y él me dice, mira, ¿dónde estás? Y vamos a reunirnos a hablar y tal. Y yo, ¿y qué? O sea, hay un problema que es que un chamo no aparece. ¿Cómo tú quieres que yo pierda el tiempo sentándome contigo a hablar algo? Es mejor que tú busques por tu lado porque para mí eres el primer culpable. Para sus amigos, era pieza fundamental en la vida. Lo recuerdan como un joven amable y muy dedicado, con una meta trazada de éxito. José Alberto creo que fue la persona más bondadosa que pude conocer en mi vida. O sea, ese era su mayor defecto en realidad. Porque él me decía como que, mira, o sea, yo salgo con ese chamo porque me da cosita que nadie interactúe con él. O sea, porque yo sé lo que es la soledad, todos sabemos qué es la soledad y él siempre está solo. Y tratar de llenar su vacío a través de riquezas superfluas que no tienen sentido dentro de la humanidad. Y yo, bueno, simplemente cuídate de él y normal, sigue con tu vida. Pues, o sea, yo no te puedo prohibir algo, pero simplemente cuida tus relaciones de amistad. José Alberto Arriaza era un joven soñador. Sus padres lo describieron como un muchacho inteligente, educado y muy colaborador. Con sus padres siempre tuvo una relación de amor profundo. Aunque estaban separados en distancia por sus estudios universitarios, nunca faltó una frase de amor hacia ellos. Describir al hijo mío, pudiera pasar yo horas y horas hablando de él. Realmente era un ser excepcional. Era Joseito, como yo le decía, para mí lo era todo. ¿Cómo lo puedo describir? Inteligente, como él ninguno. Un líder, manejaba grupos y sabía siempre el porqué de las cosas, las lógicas las aplicaba siempre. Él no decía o repetía lo que decían los demás si a él no le parecía. Siempre aplicaba la lógica. Realmente lo describo como un ser excepcional. Para mí, mi hijo era, ¿qué te puedo decir? De más inteligente. Era todo. Mi relación de José Alberto era normal como cualquier relación entre madre e hijo. A veces era fuerte. Él tenía una manera muy sui generis de ver las cosas. Cuando él pensaba que tenía la razón, discutíamos por eso. Y siempre me decía que con lógica,
cómo era su modo de ver o su punto de vista, y que no siempre los padres teníamos la razón. Cuando las autoridades policiales fueron notificadas de la desaparición de José Alberto, se inició una investigación que comprometió a los 3 amigos que habían ido con el joven estudiante a la discoteca días antes. Tras ese incidente en el local, decidieron irse a la casa de Lisandro para continuar la fiesta. Desde que salieron del lugar hasta que caminaron hacia la camioneta del amigo en el estacionamiento, la abordaron y se fueron. Quedaron registrados por las cámaras de seguridad del establecimiento. Allí hubo un pequeño forcejeo contra José Alberto, según mostraron las imágenes. Es una persona de la población de Santa Elena de Guairén con antecedentes, ciertamente no penales, pero sí casos abiertos policiales por problemas parecidos. Había atropellado a una persona en Santa Elena de Guairén y había huido. Una persona que estaba en el mundo del contrabando de gasolina. Según se dice que esta persona se dedicaba a estas acciones en Santa Elena de Guairén, pero era el amigo de esta persona de la infancia. Y luego que ocurre el hecho, él desplegó todos sus recursos económicos para tratar de ocultar la verdad, para desaparecer evidencias. Fíjese que lo lograron, desaparecer el proyectil que había quedado alojado en la fosa de la nuca de la víctima, es decir, se pone en contacto con los funcionarios que levantan el cuerpo y hacen una incisión de 3 centímetros en la nuca y desaparecen el proyectil. O sea, imagínese usted que el funcionario detective que está investigando el caso desaparezca evidencia. O sea, y evidencia de esa magnitud. De igual manera, el video de la cámara de seguridad de la discoteca donde ellos se encontraban, todo eso nos fue ocultado, y por eso es que le digo que hacer justicia a veces es una tarea titánica, porque se trata de vencer obstáculos de distinta naturaleza. El cuerpo fue abandonado esa madrugada en un basurero de la avenida Caracas en Puerto Ordaz, en las afueras del cementerio local, e intentaron prenderle fuego. 3 días después fue hallado el cadáver en avanzado estado de descomposición. Un disparo en la cabeza le cegó la vida en medio de una discusión que sostuvo con uno de sus amigos y dueño de la vivienda donde estaban esa noche. Pasó el día, mira, al día siguiente en la mañana me llaman, me dicen, mira, consiguieron un cuerpo con las características de José Alberto. Si quieres, ven, acércate para ver si es él. Yo voy, me muestran el cuerpo, la verdad no era reconocible. Me muestran el cuerpo por el tema de afinidad con el chamo, y que no estaban sus papás presentes, ni ningún familiar, solo los tíos, y los tíos en ese momento estaban haciendo las denuncias en PTJ y eso. Me hice peso, disculpen, y nada. Trato de darle sentido al cuerpo, ya que estaba demasiado descompuesto. Le veo algo así como esto, en realidad, en el dedo, y fue por eso que dije, bueno, creo que sí es él. ¿Tenía una cicatriz en el dedo? Sí. Y yo dije, bueno, creo que no hay forma de que sea alguien más. Además que el tema de la ropa y tal, lo que pasa es que en el momento que me lo mostraron a mí, me lo mostraron sin ropa ya. Ya le habían quitado la ropa. Cuando veo las imágenes de la ropa, y dije, sí, efectivamente era él. Aunque en varias oportunidades le dijo a José Alberto que no le gustaba la amistad que tenía con Lisandro y esos amigos, el joven no se alejó de ellos por consideración. Ellos se conocieron desde muy pequeños porque estudiaron juntos en la única escuela que ve aquí en Santa Elena de Guairén. Y una vez que pasan a secundaria, de adolescente, este niño empezó a presentar problemas de conducta, el cual era llamada la atención a través de las radios, porque a los 12 años los padres ya le daban un vehículo para que anduvieran altas horas de la noche y a altas velocidades por un pueblo de 4 calles. Nosotros empezamos a decirle a José Alberto pues que eso no era conveniente, porque los intereses de ese niño no eran iguales a los intereses que él tenía. Y bueno, al pasar del tiempo, José Alberto se fue a la universidad y este joven también se fue a Puerto Ordaz. Y allá él lo visitaba. Nosotros nos enteramos y le sugerimos pues a José Alberto que dejara esa amistad, porque no era de muy buen
ese niño no tenía muy buena reputación. Haberse enterado de la noticia del crimen de José Alberto les movió el piso. No podían entender cómo recibían semejante golpe por segunda vez. Los ciudadanos Ricardo Arreaza y Elvia Hernández son unas personas maravillosas, unos trabajadores que viven en la población de Santa Elena, tienen un campamento allá en dicha población, campamento turístico, y además también se dedican a la actividad agropecuaria. Y ellos han sufrido mucho porque esa familia tenía 2 hijos. Uno falleció hace unos años atrás en un accidente de tránsito y solo les quedaba José Alberto Arreaza y pues se lo quitaron de las manos, ¿no? Y ellos han estado allí pacientemente, pero con determinación, tanto ellos como sus representantes que hemos estado en este juicio, luchando por lograr obtener justicia. El domingo, después de regresar al cementerio, recibo una llamada de un compañero de mi hijo. Yo no le digo nada a la madre, porque las noticias no eran muy buenas las que me había dado. Pero a los pocos minutos llamó Marisol González, una amiga muy querida, estimada, y quería a José Alberto como una madre. Me dice, mira, Ricardo, aquí se está presentando algo, José Alberto tiene 2 días que no aparece. Los compañeros que están aquí todos no lo ven desde que estuvo en la fiesta de Lagar, en la discoteca. Y en esa reunión de la discoteca lo vieron con el asesino. Yo le dije, mira, la verdad que no me gusta todo lo que me están diciendo, pero ya la hora es bastante tarde para yo agarrar carretera, son 10, 12 horas de carretera. Mañana lunes salgo a primera hora. Así lo hicimos. A primera hora de la mañana nos fuimos hacia Puerto Ordaz. Ya cuando íbamos saliendo de Guasipati, recibo una llamada del señor Ibrahim, dándome el pésame. El señor Ibrahim era el propietario de uno de los locales que le teníamos alquilado. Y se lo comunicó a la madre, ya muy entristecido, y dije, bueno, vamos a terminar de llegar a Puerto Ordaz. Y lo hicimos ya finalizando la tarde, mucha carretera, y llegamos directamente al 6 CPC en el eje de homicidio. Realmente ahí fue que se presentaron todos los detalles y conocí más en profundidad la aparición del cadáver de mi hijo. El cadáver de José Alberto fue hallado el 24 de octubre en el basurero. Cuando le aplicaron las pruebas forenses, determinaron que había recibido un impacto de bala en la cabeza que le provocó fractura de cráneo y la muerte instantánea. Un elemento clave es que el proyectil no perforó la parte trasera del cuello y debió quedarse alojado luego del recorrido descendente que presentó. Sin embargo, el informe de autopsia arrojó que le habían realizado un corte de 3 centímetros al cuello para extraer el proyectil. Por el tema que, de acuerdo al estudio forense y eso, ellos le habían colocado unos cauchos encima para más el sol, las aves que lo estaban picoteando, pero el caucho se apagó. O sea, ellos querían incendiar, trataron de incendiar el cadáver, pero no se apagó. Además, en las pruebas especiales y de luminol practicadas en la casa de Lisandro, los expertos encontraron rastros hematológicos en el sofá donde le cegaron la vida a José Alberto. Los efectivos policiales ahondaron en la investigación detallada del caso y lograron determinar que los 3 detenidos estaban involucrados en el crimen de José Alberto. Además, otras 2 personas fueron identificadas, quienes figuran como cooperadores inmediatos en el hecho y están prófugos. Se encuentran procesados, o fueron procesados, 2 de esos amigos. El tercer amigo es la persona que huyó de la ciudad y que es el autor material. Y luego se sumó otras personas, uno que también huyó y otra persona que sí fue capturada y fue procesada. Es decir, que en total fueron procesados 3 personas, 3 condenados, y hay 2 personas que están huyendo. Ellos fueron cómplices en el delito de homicidio intencional calificado. Acompañaron al autor material en la discoteca cuando se puso la discusión, lo montan en un carro, no lo llevaron a su casa, o sea, lo cual ya denotaba de que tenían toda la intención de que la historia no terminara allí. Lo llevan a la casa del autor material, lo sientan en un sofá
sigue ahí una discusión, y le apunta al autor material, le dispara, y estas personas, estando alrededor del autor material, no hicieron nada para evitarlo y por el contrario, cargaron el cuerpo, lo montaron en un carro y lo arrojaron, sí, a las afueras del cementerio. En un contexto en el cual cabe acotar pues, que la víctima era un estudiante de la universidad, que era dirigente estudiantil, que era conocido por su desempeño en lo que se conoce como los MUNES, que son los modelos de las Naciones Unidas. Y estas personas que fueron los cómplices, uno también estudiaba Derecho y el otro era un teniente de la Guardia Nacional, ambos condenados ya como cómplices simples en el delito de homicidio intencional calificado. Este joven confesó el crimen, pero dijo que había sido accidental. Según declaró en la fase de investigación, José Alberto estaba deprimido y había manifestado signos de suicidio luego de haberse embriagado en la discoteca. Por ello, tomó el arma del militar para dispararse, pero Lisandro trató de evitarlo. Sin embargo, esa tesis del joven fue descartada porque las autoridades encargadas de la investigación dijeron que en medio de un accidente la herida mortal no puede ser descendente y en la cabeza. Ellos guardaron silencio en casi todo el proceso. Solo en una oportunidad, uno de ellos quiso hacer lo que se conoce como una delación, que eso también es discutible porque fue tomado en consideración por el juez al final en la sentencia. Quiso colaborar y rindió una declaración al inicio de la investigación. Pero tanto la Fiscalía como los representantes de la víctima consideramos que la declaración o lo que él aportaba no era útil. Él alegaba, más que aportar información, alegaba excusas y ocultaba información. Por lo tanto, no se tomó en consideración esa declaración, pero fue el único que en un momento dado, al menos, señalaba de que el autor material del hecho, hoy fugado prófugo de la justicia, pues causó la muerte a esta persona. Por un lado, se logró que uno de los funcionarios que sirvió de intermediario, que era el que tenía el enlace de las llamadas telefónicas con estas personas, fuese procesado y condenado, que es uno de los condenados, es el tercer condenado, digamos así, como encubridor, porque él 2 días después aparece cuando tienen conocimiento que el cuerpo es hallado, porque el cuerpo es hallado 2 días después, y él se pone en comunicaciones con los detectives del caso para desaparecer el proyectil, para ocultar el video de la cámara de seguridad, y además es el que saca al prófugo de la justicia de la ciudad y lo deja en una población a las afueras de la ciudad para que éste luego huya del país. Por otro lado, hay otras personas, hay otro ciudadano que tiene una orden de aprehensión porque fue la persona que acompañó al autor material a huir del país y se presume que está fuera de Venezuela. La madre de José Alberto recuerda cómo fue esa última llamada con él. Desde el día que conocieron la noticia sobre la muerte de su hijo, no han parado para que se haga justicia. El día jueves 19, él nos llamó porque estaba pidiendo que le depositáramos para que iba a comprar unas entradas porque tenía una fiesta. Y el día viernes 20 de octubre, al mediodía, lo llamé como de costumbre, que lo llamaba para ver si ella había almorzado, y ya estaba listo para irse a la universidad. Esa fue la última vez que hablé con José Alberto. Después de la muerte de mi hijo, lo que he buscado es justicia. Sigo buscando justicia y he trabajado incansablemente, uniendo cabos, aportando detalles en las investigaciones. Realmente siempre el norte que he tenido después de la muerte de mi hijo es que se haga justicia. Y es la que yo espero realmente que lleguemos a ese momento, porque con la sentencia que hubo ahora con los cómplices del asesinato de mi hijo, todavía falta el principal. Y seguimos tras su búsqueda y pido a las autoridades, ya sean dentro o fuera de este país, sea aprendido, presentado a los tribunales, que los tribunales ejecuten lo que tengan que hacer y buscar la justicia que siempre hemos querido y siempre hemos buscado en la muerte de mi hijo. Justicia.
A veces hacer justicia, en el buen sentido de la palabra, es lograr hacer que el bien triunfe sobre el mal. Y nuestra satisfacción es que en este caso, a pesar de que no ha sido quizá la sentencia más deseada o que no hayamos logrado todavía capturar al autor material del hecho, hemos logrado que al menos el bien triunfe sobre el mal. Y nuestra tarea como abogados es siempre insistir, persistir, defender la verdad y la ley para tratar de hacer justicia. Pese a que ahora están solos, llevan una vida con ese vacío, pero siempre con la esperanza de seguir luchando por la justicia y por demostrarles a sus hijos que aún tienen fuerzas para seguir adelante con su negocio. El proceso judicial de este caso presentó un retardo entre los años 2017 y 2020 durante la fase preliminar. De hecho, la pandemia también retrasó la fase de juicio entre los meses de enero y septiembre del año 2020. Fue el 2 de marzo de este año 2021 cuando los 3 detenidos fueron condenados por la muerte de José Alberto Reaza. La verdad, siento que se le pudo, ni tanto se le pudo, siento que debió habérsele dado una condena más larga a cada uno. Sin embargo, bueno, esa fue la condena que se dictaminó y la verdad agradezco mucho al juez por su imparcialidad en el caso, cosa que me pareció muy interesante, pero aún así, o sea, no puedo decir que existe una satisfacción, pues, porque uno, no era lo que yo esperaba y dos, el autor material todavía se encuentra prófugo. Mientras tanto eso no pase, pues evidentemente uno no va a sentir una satisfacción o una justicia completa, por así decirlo. Uno de los involucrados fue condenado a 8 años y 9 meses de prisión, también por homicidio intencional en grado de cómplice no necesario. Pero su declaración y aporte a la investigación le permitió obtener un beneficio de rebaja de pena y la condena le quedó en 4 años. Por ser una condena menor de 5 años, es decir, un delito menor, le dictaron una medida cautelar y quedó libre bajo presentación. El militar fue condenado a 8 años y 9 meses de cárcel por los delitos de homicidio intencional en grado de cómplice no necesario. Me tranquiliza, pero no del todo, porque después de 3 años y 4 meses que se hace la sentencia, el joven, quien fue cómplice, estuvo al lado del asesino de mi hijo cuando disparó el arma, que lo ayudó a envolverlo en una sábana, a trasladarlo en un carro hasta el sitio de liberación, que es el botadero de basura adyacente a Jardín del Orinoco. Le dieron una sentencia de menos de 5 años, por la cual quedó en libertad condicional. Juzguen ustedes entonces si este era lo que él merecía. Un cómplice de un asesino. Un funcionario activo fue condenado a más de 5 años de prisión por los delitos de agavillamiento y encubrimiento del hecho. Lisandro fue señalado como el autor material del hecho y tiene orden de captura internacional con alerta roja de Interpol. La misma medida reposa sobre el también funcionario del 6CPC y amigo de Lisandro. Los tribunales que han llevado el caso en distintos momentos han solicitado a Interpol que sea incluido en el sistema de alerta roja internacional, el llamado Código Rojo, el autor material de este hecho, que es Lisandro Di Lucas Gómez. Y en efecto él ya entró en el sistema interno, al menos, de Interpol. Pero el problema radica en que hay una serie de trabas burocráticas porque se solicita a Interpol la inclusión, Interpol le envía unos requerimientos al tribunal que se quedan en el camino. O sea, el tribunal no cumple necesariamente con esos requerimientos que son necesarios, aportar los datos filatorios, las características fisionómicas de la persona, etc. Entonces, nos ha sucedido que han habido 4 jueces que han pasado por esos tribunales, que han sido cambiados, que la información no termina de ser completada, etc. Sin embargo, ya recientemente, puedo decir que en el mes de febrero, pues se logró que Interpol diera respuesta y que el tribunal se comunicara con Interpol para cumplir con los requerimientos necesarios. Ya creo que solo lo que falta es que el sistema internacional
o la casa matriz de Interpol que se encuentra en Lyon, Francia, pues incluye a esta persona ya formalmente en el sistema y pueda ser capturado, porque tenemos entendido que él se encuentra fuera de Venezuela e incluso sabemos aparentemente dónde se encuentra. Te hace notar que tiene doble nacionalidad. Es brasilero, por ser hijo de una brasilera. Es venezolano, también tiene doble nacionalidad, venezolano-brasilera. Y puede estar enconchado en cualquier parte de Brasil. Por eso nosotros solicitamos, y siempre lo hemos hecho desde un principio, Interpol. Y ahora este tribunal nos ha dado una constancia certificada ya recibida por Interpol. Incluso en el 6CPC el ciudadano estaba incluido como uno de los 10 más buscados, por lo menos en el 6CPC de Ciudad Guayana, cuya sede se encuentra en la delegación de San Félix, en Ciudad Guayana, en Puerto Ordaz, en el estado Bolívar. Sí, totalmente público en ese momento. Por lo tanto, más bien, quisiéramos, y por eso mi razón de estar acá fundamentalmente es eso, lo que nos falta es que el autor material, el que se manchó las manos de sangre, el que disparó y el que luego, junto con otras personas, llevó el cuerpo de quien era supuestamente su amigo a un botadero de basura y lo arrojó allí e intentó quemarlo, intentó desaparecer su cuerpo, sea capturado y cumpla con la justicia. Para los padres de José Alberto no fue fácil coincidir con los familiares del autor material del crimen de su hijo. El único contacto lo tuve una sola vez, y fue muy reciente después de la muerte de mi hijo. Fue con el padre en un supermercado de aquí de la zona de Santa Elena de Guairén. Estaba presente mi esposa y conversé con él y le reclamé realmente que ahí estaban los resultados de su hijo, y que gracias al comportamiento y a la educación que le dio sus padres, principalmente él, cuando a los 12 años ya le daba un carro para que anduviese en el pueblo a alta velocidad, esos eran los resultados de que un niño que no quiso seguir estudiando, un niño que tenía muchos problemas de conducta aquí en el pueblo, en Santa Elena de Guairén. Y yo se lo hice saber, le dije, ese es el resultado, eso fue lo que tú cultivaste, eso es lo que tú has cosechado. Y el producto, un asesino. Yo creo que ellos son los que deberían, pienso, sus padres, porque este es un joven de 20 años de edad para el momento del hecho, haber hecho todo lo posible para que él cumpliera con la ley. Él nunca apareció para rendir una declaración, a pesar de que había sido citado, al igual que la hermana que está identificada en la investigación, pues ellos inicialmente lo que hicieron fue ayudar a que este ciudadano huyera del país. La muerte llega de forma inesperada y muchas veces de golpe para cualquier familia. Sin embargo, así como los Arreaza Hernández no pierden la esperanza de cerrar un ciclo doloroso, muchos núcleos comparten este mismo sentimiento. Mi lucha sigue siendo de que se haga justicia, que las autoridades, ya sea aquí o en el exterior, capturen al asesino de mi hijo, para que así sea presentado ante los tribunales competentes y que no siga cometiendo crímenes y evitar el dolor a otras familias. Fortaleza, determinación y persistencia, ¿no? Yo creo que toda persona, todas familias que padece el dolor de la injusticia, la única forma de curar y sanar esa herida es con el alivio que da lograr, a través de la insistencia y la persistencia, que se pueda dictar las decisiones que correspondan para hacer justicia. No es nada fácil, a veces no se logra, o muchas veces no se logra, pero la peor diligencia es la que no se hace.
hay muchos abogados, muchos profesionales del derecho que estamos allí para apoyar en la medida de lo posible. Yo fui también funcionario público, yo fui juez 5 años, trabajé en el Ministerio Público, también he estado del lado de las instituciones y sé también lo difícil que es, tanto adentro como afuera, lograr hacer justicia. Pero el mensaje es que no decaigan, que digamos, desistan, que insistan y persistan y que traten de buscar siempre ayuda, porque siempre va a haber alguien que los va a poder apoyar. O sea, yo la verdad no... Evidentemente, el hecho de cuidar a los hijos de uno, eso es algo que está impregna dentro de cada quien. O sea, enviar a estudiar a tu hijo a otra ciudad no está mal, más bien es su futuro lo que le estás enviando. Sin embargo, yo creo que siempre debemos recordar que no somos para siempre y que capaz una llamada de un padre hacia un hijo o de un hijo a un padre puede cambiar muchas cosas. Ya que literal la familia es la institución principal de una sociedad y eso es lo que nos caracteriza a nosotros como venezolanos. Creo que enfocamos muchas cosas dentro de la familia y el hecho de abandonarla no está nada bien. Yo no digo que José Alberto lo hiciera, pero sí existieron demasiados comentarios en ese momento de que así fue y aprovecho el momento evidentemente de desmentirlo porque yo sé cómo era su relación con sus padres. Sin embargo, o sea, el hecho de cuidar a sus hijos, de estar presente, mira, José Alberto, o sea, quería ser piloto comercial y empezó a estudiar Derecho para luego hacer el curso. Y mira, los papás, o sea, 2 días antes de que José Alberto lo asesinaran, los papás ya habían contactado e iban a pagar ya el curso de piloto comercial de José Alberto. O sea, la vida es tan efímera que se puede volar en cualquier momento. Y es que aprovechen los hijos a sus padres y sus padres a sus hijos. Familiares y amigos que partieron, unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.